Hola, puro día. Pues bueno, el contenido de esta semana es la ley de Gauss. Bueno, antes de comenzar, les quería decir, como no pudimos hacer esta clase sincrónica por los problemas de internet, que cualquier duda que tuvieran, que las fueran apuntando y si no, la siguiente sesión, antes de comenzar la otra presentación, o sea, la presentación de la semana siguiente, lo que podemos hacer es atender las dudas que hayan surgido de esta. Entonces, como para que lo tengan presente. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es ver un repaso teórico del capítulo 22. Entonces, empezamos con la sección 22.1, que es de flujo eléctrico. Que primero se ve esto porque el flujo eléctrico es un término que se utiliza para el cálculo de la ley de Gauss. Entonces, primero se explica bien qué es esto, para luego ver la fórmula de la ley de Gauss. Entonces, el flujo eléctrico es una medida del flujo de un campo eléctrico a través de una superficie. Entonces, una analogía que se puede hacer de esto es, eh, bueno, ven a esta figura de acá. Primero voy a poner el puntero, ok. Eh, para que se entienda mejor, hay veces hace la analogía como si el campo eléctrico fuera agua. Entonces, tenemos un flujo de agua. Entonces, el flujo se puede ver como... Y bueno, este rectángulo que está acá, imagínenselo como no sé, una ventana, ¿sí, verdad? Que por la que pasa el agua. Entonces, el flujo eléctrico lo que mide es la cantidad de agua, entre comillas, que sería campo eléctrico, que pasa por él. Entonces, entre más agua pase, más flujo va a haber, ¿no ven? O sea, entre más caudal haya de agua, entonces va a pasar más flujo por esa ventana, ¿no ven? Entonces, solo que ahora es campo eléctrico en vez de agua, entonces se le llama flujo eléctrico. Entonces, el flujo de qué va a depender del campo eléctrico, de la magnitud del campo eléctrico. El campo eléctrico vendría siendo como el caudal de agua, ¿sí? Y el área va a depender del área, porque si el área es más grande, va a haber más flujo, ¿sí? Si el área es más pequeña, va a haber menos flujo. Y del coseno del ángulo entre la normal del área y el campo. ¿Por qué sí? Porque si bien no es lo mismo que este rectángulo o este cuadrado, esta área, digamos, esté perpendicular al campo que tenga un ángulo. Si se imaginan que este rectángulo esté así, vamos a ver, voy a bajar acá. Es decir, si este mismo rectángulo lo ponemos totalmente perpendicular a este campo eléctrico, va a haber más área efectiva, por lo que va a pasar eh, más flujo, más campo eléctrico, entonces va a haber más flujo, ¿lo ven? En cambio, si conforme vamos torciendo esa área, pasa cada vez menos campo eléctrico. Entonces, por eso se hace componente del coseno, para considerar solo la componente, este componente, ¿sí? ¿No ven? Eh, bueno, entonces, el, perpendicular al área. Entonces, seguimos, dice, el flujo se mide por el número de líneas de campo que atraviesan la superficie. El flujo es positivo si las líneas de campo eléctrico salen de la superficie cerrada y es negativo si entran a la superficie cerrada. Ok, entonces, como en este dibujo, si el flujo es positivo, es porque las líneas salen de la superficie. Bueno, este dibujo que está acá, se usó una superficie que es un cuadrado, pero de ahora en adelante, el resto de superficie que vamos a usar son superficies tridimensionales cerradas, sí, como este cubo que está acá. Normalmente lo que se usan son como cilindros o esferas, sí, básicamente. Son como las superficies gaussianas, se le llaman superficies gaussianas a estos. Bueno, todavía no hemos llegado a parte, pero bueno, estoy adelantando.
a esos cascarones, por decirlo así. O sea, son cascarones imaginarios que se utilizan para el cálculo, ¿no ven? Es decir, esta carga está en el espacio de ahí sola. Es la carga que está acá. Voy a poner el puntero. Ajá. Entonces se utiliza este rectángulo que está acá como superficie para medir el flujo. ¿Lo ven? Una superficie imaginaria. Entonces, el flujo es positivo si sale del volumen este eh, que encierra la superficie esta, el cascarón. Dígame, no sé. Es que se llama superficie de océano, pero para que me entiendan el cascarón. Entonces, eh, si la carga fuera negativo, el campo eléctrico, como vimos la semana pasada, entra. Entonces el flujo sería negativo. Y el flujo eléctrico es cero si el número de líneas que entran es igual al número de líneas que salen. Bueno, ya sé que elegimos. Entonces, como ven acá, si tengo dos cargas, voy a tener más flujo, porque voy a tener más campo eléctrico. Entonces, ¿se acuerdan? El flujo se da por el campo eléctrico y por el área. Y por el coseno. Entonces, ok, si la carga es negativa, va hacia adentro y el flujo es negativo. Aquí no hay carga, la carga contiene una cantidad desconocida de caja que contiene una cantidad desconocida de carga. Entonces, como no se sabe, bueno, que pusieron el campo que era cero. Luego en esta otra caja hay una carga positiva y una negativa. Entonces, al final el flujo saliente es igual al flujo entrante. Hay que considerar que las cargas son de la misma magnitud. Entonces, eh, es como si aquí estuviéramos sacando agua y aquí metiendo agua. Entonces, al final el flujo a través de la caja es cero. Entonces, aquí hay otro ejemplo en el que la caja no está encerrando ninguna carga, pero a través de ella pasa un campo que es generado por esta lámina. Entonces, digamos, en esta cara de la caja entra el campo, pero en esta otra cara sale. Entonces, se dice que el flujo total neto es cero, porque el mismo que entra está saliendo. Ahora, cálculo del flujo eléctrico. El flujo eléctrico es igual al producto de un elemento de área por la componente perpendicular del campo, integrado sobre una superficie. Si el área no es plana, entonces la evaluación del flujo requiere generalmente una integral de área, puesto que el ángulo estará cambiando continuamente. Ok, entonces, em, esto fue lo que dije antes del cálculo del flujo, que va a ser igual al producto de un elemento de área. Aquí un elemento de área lo dicen para, o sea, normalmente cuando se va a hacer el cálculo, se hace sobre toda un área. Pero aquí es en un elemento de área porque después dicen que se va a integrar, ¿lo ven? Integrado sobre toda la superficie. Entonces, como dijimos antes, van a ser superficies tridimensionales, como un cascarón, que ya sea que van a tener una forma de cilindro o de esfera, o así, superficies simétricas generalmente. Entonces, lo que se va a hacer es integrar toda esa área eh, de las componentes del campo eléctrico por el... Bueno, ahorita más va a quedar más claro cuando lo veamos. Aquí esa sería la forma integral. Esta misma ecuación que está arriba, que explicamos antes, esta es la forma integral que va a ser el campo eléctrico por aquí el área, se le pone por diferencial de área y se integra. Eh, entonces al final vamos a integrar sobre toda la superficie. Entonces por eso ponemos el diferencial de área. Lo ven como este dibujo de acá. Eh, ok, si el área no es plana, ok, esta fórmula solo sirve si el área es un cuadrado como acá. Porque digamos, ya sabemos que el área va a medir L por L. ¿Sí? Entonces,
y el ángulo entre el área y el campo es constante, va a ser el mismo siempre. Entonces podemos usar esa fórmula. Pero si tenemos una superficie con así, digamos, el ángulo entre el campo eléctrico y el área no siempre va a ser el mismo. Entonces, ves lo que dice acá, requiere generalmente una integral de área, puesto que el ángulo estará cambiando continuamente. ¿Ok? Esas son diferentes formas de expresar esta misma fórmula que está acá integral, que va a ser E por el coseno de phi. Phi se llama, no sé, bueno, de phi, digamos, por el diferencial de área. O aquí es campo perpendicular, significa este símbolo de acá. O esta fórmula, que es el producto punto. El producto punto, no sé si recuerdan, es básicamente eso, multiplicar sus magnitudes por el coseno, como esta expresión de acá. Entonces, sí, normalmente esta es la que se usa. E, la integral cerrada de E, producto punto de A. Este simbolito de acá significa integral cerrada, que es lo que significa es que vamos a integrar sobre toda la superficie. Y este es el símbolo del flujo eléctrico. Ok, entonces ahora sí vamos a la ley de Gauss. Dice, la ley de Gauss establece que el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es igual a una constante 1 entre epsilon sub 0 por la carga total Q encerrada por la superficie. Ok, entonces, ya vimos que este era el flujo. Esta es la fórmula del flujo. Entonces lo que dice la ley de Gauss es que el flujo va a ser igual a una constante, que es 1 entre epsilon sub 0, aquí está epsilon sub 0, por la carga total Q encerrada, por Q encerrada. Entonces lo que nos está diciendo es que el flujo va a ser igual, que esa expresión del flujo va a ser igual a la carga encerrada, que a la carga que está encerrando esta superficie entre epsilon sub 0. Esa es toda la fórmula. Entonces dice, la ley de Gauss permite la evaluación del campo eléctrico en muchas situaciones prácticas. El uso de la ley de Gauss simplifica mucho los problemas con alto grado de simetría. Ok, entonces, si recuerdan, la semana pasada lo que vimos fue el cálculo de campos eléctricos, pero solo para cargas puntuales. Entonces, digamos, ¿qué pasa ahora si lo que voy a tener es no sé, una distribución de carga distinta? Una esfera, una varilla muy larga o una lámina, como calcula el campo eléctrico que generan estas geometrías. Entonces, por eso es que se usa la ley de Gauss, porque simplifica el cálculo del campo eléctrico que producen estas geometrías. Entonces, como ven, en este dibujo de acá, para hacer este cálculo es necesario el uso de una superficie gaussiana, que la superficie gaussiana es básicamente el cascarón que vimos antes que se usaba para el cálculo del flujo. Sí, porque si ven, se hace uso del flujo en esta fórmula. Entonces, interpretando este dibujo con la fórmula, el, vamos a ver, la carga encerrada es la carga que está encerrando la superficie gaussiana. ¿Sí? Es decir, si aquí hubiera otra carga afuera, yo no la considero para la fórmula, ¿no? Porque estoy calculando solo el campo, bueno, estoy aplicando la ley de Gauss para puña, para el campo que produce esta carga que está acá. Entonces, un diferencial de área sería un pedacito del área, ¿verdad? Y el campo en este punto de la superficie gaussiana lleva esta dirección. ¿Se acuerdan que sale radialmente de las cargas puntuales? Entonces, va a ir a esta dirección. Y bueno, sí, eso es para este caso. Entonces, aquí hay más ilustraciones. ¿Lo ven? Es una forma más resumida que el flujo eléctrico es igual a la carga entre epsilon sub 0. Entonces, esta figura que está acá, estamos viendo la superficie gaussiana por una carga positiva, ¿no?
Eso es por una carga negativa que va hacia adentro del campo. El número neto de líneas, bueno, estamos en esta figura acá, dice el número neto de líneas de campo que salen por una superficie cerrada es proporcional a la carga total encerrada por esa superficie. Ok, lo que está hablando es que el número de líneas equivale es proporcional a la carga total encerrada por esa superficie. Es decir, si las líneas entran y salen de la misma superficie, al final el flujo es cero. Digamos, vamos a ver. Veamos a la superficie D. Bueno, aquí hay varias superficies gaussianas. A, B, C y D. Entonces, vean, bueno, vamos en orden. Vean la superficie A. En la superficie A, las líneas solo salen. ¿Las ven? Todas las líneas en la superficie A van saliendo. Entonces, y de hecho, si aquí sacamos la carga encerrada va a ser más Q. ¿Lo ven? Entonces, aquí sí va a haber flujo. Sí va a tener flujo la superficie A. ¿Lo ven? Ahora, la superficie B, igual. Ahora, pero todas las líneas entran, más bien. En la superficie C, las líneas entran, salen por un lado, salen por la derecha, pero entran por la izquierda. ¿Las ven? Entonces, al final, toda línea que sale, entra. Entonces, al final, el flujo es cero. Y la carga encerrada es cero. Y como podemos también ver que la carga encerrada es cero. ¿Por qué? Porque si sumamos las cargas que están adentro de esta superficie gaussiana, estamos considerando la C, ¿verdad? La más grande. La carga encerrada, ¿qué va a ser? Q menos Q. Se van a cancelar, ¿no ven? Entonces el flujo va a ser cero. Y en la superficie gaussiana D, las líneas entran por la izquierda, pero salen por la derecha, ¿sí? Entonces al final el flujo acá también es cero. Igual si ven, no están cerrando ninguna carga. Entonces la carga encerrada es cero. Sí, entonces el campo es cero. Si consideramos esta superficie, ¿verdad? Ahora, 5 superficies gaussianas y 6 cargas puntuales. Ok. Cabe mencionar que, vamos a ver, ¿cómo les digo? La ley de Gauss hay que tener cuidado en usarla, porque depende mucho de la superficie gaussiana que usemos, ¿sí? Entonces, digamos, si aquí usamos esta superficie S1, nos va a dar que el campo eléctrico es cero, pero es cero considerando solo las cargas que están cerrando. Como no está cerrando ninguna, entonces el campo eléctrico es cero. No significa que en este punto, o sea, que en un punto del espacio de esta superficie gaussiana el campo es de cero. ¿Por qué? Porque hay cargas alrededor. ¿Lo ven? Eso lo vamos a ver más, tal vez quede más claro con un ejercicio que puse más adelante. Pero digamos, si consideramos la superficie gaussiana 2, S2, aquí estamos cerrando tres cargas, 5 más 9 y menos 7. Al final, la suma de esas cargas va a ser 5, bueno, más 9 menos 7 queda más 2. Entonces 5 más 2 quedan 7. Al final, esta superficie gaussiana 2 están cerrando 7 microcoulombs. Entonces, el campo eléctrico que hay sobre la superficie se calcula con una carga encerrada de más 7 microcoulombs, ¿sí? Y ese sería el campo eléctrico que, digamos, que producirían estas tres cargas encerradas. Ya si queremos considerar toda la región, todo el espacio, entonces ya sería otro cálculo. ¿No ven? Es que, digamos, la superficie gaussiana depende de las cargas que cerremos, claramente. Eh, bueno, tal vez más adelante con el ejemplo que tal vez un poco más claro eso. Luego, aplicaciones de la ley de Gauss. La ley de Gauss es válida para cualquier distribución de cargas y cualquier superficie encerrada. Sí. Si se conoce la distribución de la carga y se tiene simetría suficiente que permite evaluar la integral de la ley de Gauss, se puede obtener el campo. Es decir, la única limitación de la ley de Gauss es si se puede evaluar la integral o no, básicamente. Normalmente la integral se puede evaluar si hay simetría, es como lo más fácil, porque digamos, si tal vez es una superficie con una geometría muy rara, integrar eso va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, eh, normalmente las simetrías son fáciles para que la integral sea realizable. Entonces, por ejemplo,
Acá tenemos una varilla muy larga cargada positivamente y utilizan un cilindro, como ven acá, para, como superficie gaussiana, para calcular el campo eléctrico que produce esa varilla, ¿sí? Y por la simetría del problema, si ustedes ven en este ejercicio, creo que lo resuelven en el libro, esos dos, entonces ven que es fácil evaluar la integral y se calcula el campo fácilmente. Igual acá, tenemos una lámina cargada positivamente y igual utilizan un cilindro de superficie gaussiana. Ahora, ¿qué pasa en un conductor? En un conductor, las cargas, vamos a ver, voy a dejarlo por aquí. Vamos que acá tenemos un conductor. Ah, ok, no me acuerdo si esto lo hemos explicado la semana pasada, pero bueno, no importa. Va otra vez. Ok, vemos que esto es un conductor, ¿verdad? Y está cargado, tiene exceso de cargas positivas. ¿Qué va a pasar acá? Que como es conductor, las cargas se pueden mover con facilidad. Y como las cargas del mismo signo se repelen, ¿qué va a pasar? Entonces, digamos, tenemos cargas acá que se pueden mover con facilidad y se están repeliendo. Entonces, qué va a atender el movimiento de las cargas? Que se van a separar lo más posible entre ellas. ¿Y cuál es la configuración que hace eso? Que todas las cargas estén en la orilla del conductor. ¿No ven? Porque si todas se repelen entre ellas, no van a estar todas pegadas en el centro. Van a estar lo más lejos posible, que es en los bordes. ¿No ven? Entonces, por eso es que acá tenemos un conductor. En este dibujo acá tenemos un conductor. Y todas las cargas están en el borde del conductor. Ahora, si hacemos una superficie gaussiana adentro del conductor que no encierre ninguna carga, entonces, ¿qué quiere decir? Que el campo eléctrico, o no, la carga encerrada va a ser cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el campo eléctrico va a dar cero adentro del conductor. ¿Sí? Entonces, como, bueno, acá se ve en este diagrama de acá. Esta es una gráfica de radio contra el campo eléctrico. Entonces, conforme voy avanzando el radio, aquí se ve lo que se grafica el campo eléctrico, digamos. Entonces, de 0 a R, que es adentro del conductor, el campo eléctrico es cero. ¿Lo ven? Porque acabo de explicar. Ahora, apenas toca el borde, o sea, apenas la superficie gaussiana eh, se hace afuera del, digamos, acá, digamos que se hace unas, ¿ves? Esas son superficies gaussianas. Apenas hace una superficie gaussiana, digamos, acá en 2R, ya la carga que está encerrando va a ser toda la carga que tiene el conductor. ¿No? O sea, apenas pasa el borde, ya va a encerrar toda la carga. Adentro no encierra nada, pero apenas pasa el borde, ya va a encerrar todo. ¿Lo ven? Por eso es que pega este brinco acá. Entonces, em, sí, bueno, aquí está la gráfica. Entonces, apenas estoy cerca del borde, el campo eléctrico va a ser más grande. Sí, porque estoy muy cerca de la carga. Entonces, y conforme me voy alejando, voy haciendo R cada vez más grande y el campo eléctrico va a ir disminuyendo. Por eso queda esta gráfica como se ve acá. ¿Sí? Bueno, ahora esta figura a la derecha es el caso de una esfera aislante cargada con carga distribuida uniformemente. Ahora lo que tenemos acá es una esfera que no es conductora, pero está cargada. ¿Sí? Entonces, y la carga está distribuida uniformemente. Entonces es que, o sea, está cargada y por todos los puntos tiene la misma escala. Es decir, vamos a ver, es como, si hacemos la analogía con densidad de... Ah, bueno, lo hemos visto la semana pasada, de la densidad de carga, recuerdan, que si la densidad de carga está distribuida uniformemente, es que con la analogía de la masa, como que un objeto tiene la misma densidad en todos sus puntos, ¿sí? Entonces, eso es esfera. Acá, si ven, hay dos esferas dibujadas. Solo una es la esfera, que es la verde, pero adentro hay una esfera morada, que esa es la superficie gaussiana. Bueno, es un cascarón, ¿verdad? No es como rellena. La superficie gaussiana es como el cascarón nada más, solo que ahí está tapando la verde porque la está cerrando. Entonces, en esta, conforme yo aumente la superficie gaussiana,
cada vez voy encerrando más carga, ¿sí? Porque, digamos, si la superficie gaussiana es muy pequeña, va a ser muy poca carga, entonces el campo eléctrico va a ser muy pequeño, como acá, cuando voy aumentando R, acá cuando R es muy pequeño. Pero conforme voy aumentando R, cada vez encierro más carga, cada vez el campo se hace más grande, entonces por eso aquí aumenta linealmente, ¿sí? Aumenta linealmente porque está distribuido uniformemente. Pero luego, una vez salga, voy a tener el mismo comportamiento que la carga, que la esfera conductora, ¿lo ven? Ok. Ahora, aquí es la sección 22.5 habla más de las cargas en conductores. Como ven, acá, como dije antes, el campo eléctrico dentro del conductor va a ser cero. Porque si hacemos una superficie gaussiana, acá no va a cerrar ninguna carga adentro del conductor. Entonces el campo eléctrico va a ser cero. Ahora, si adentro del conductor hacemos un hueco y metemos y igual hacemos una superficie gaussiana cerrando el hueco, igual va a seguir siendo cero. Sí, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué pasa si adentro de ese hueco metemos una carga positiva? Esta carga positiva va a traer carga negativa alrededor de este borde interno, ¿sí? Pero entonces, ¿qué va a pasar con el campo eléctrico? La carga encerrada, ¿cuál va a ser? Va a ser Q menos Q, porque, vamos a ver, esta carga Q, lo que indujo a este borde, ¿cuánto va a ser? La misma magnitud de él, pero negativo. Entonces al final la carga encerrada va a ser Q menos Q, entonces al final la carga encerrada va a ser cero y el campo va a seguir siendo cero, ¿no ven? Solo que como acá en este borde interno vamos a ver, se atrajo esta carga negativa menos Q, entonces en el borde externo, para compensar eso, se pone más positivo, ¿no ven? Bueno, ahora más adelante hay un ejemplo de este mismo caso, entonces lo vamos a resolver, que quedamos claro. Ok, vamos con los ejercicios. Ejercicio 1. Considere una distribución de cargas puntuales y una superficie gaussiana S que encierra tres de ellas, como se muestra en la figura 4. Explique cuáles cargas de todo el conjunto se debe tomar en cuenta para calcular el campo eléctrico en el punto P sobre la superficie S. Ok, entonces tenemos esta distribución de cargas y tenemos una superficie S, gaussiana S, que tiene esta forma. Y este punto P está sobre la superficie S. Nos preguntan, ¿cuáles cargas debemos tomar en cuenta para calcular el campo eléctrico en el punto P? Ok, vamos a ver. La respuesta sería que todas. ¿Por qué? Porque, bueno, eso pondría yo. ¿Por qué? Porque digamos, bueno, sí, porque digamos, en ese espacio, si no consideramos la superficie gaussiana, digamos que la ignoramos. Y solo consideremos el espacio, ¿verdad? Y por ese punto se verá influenciado por todas las cargas que vaya a haber alrededor de él, ¿lo ven? Sí, entonces, esa es la respuesta, que como se deben tener en cuenta todas las cargas para calcular el campo eléctrico sobre el punto P. Ahora, otra cosa es decir que usemos esta superficie gaussiana S para calcular el campo eléctrico en el punto P, porque en ese caso solo importarían las cargas que están cerrando S, menos Q, menos 2Q y Q, ¿no ven? Entonces, si queremos calcular el campo eléctrico por medio de esta superficie gaussiana, solo importan las cargas que se están cerrando, ¿sí? Pero vamos, en general, en el espacio, considerando todo, el punto P se va a ver influenciado por todas las cargas alrededor. Ok, ejercicio 2 dice, considera inicialmente un conductor hueco con una carga de menos 12 coulombs. Ahora suponga que se coloca una carga puntual. Ok, vamos a dibujarlo. Ok, entonces tenemos un conductor y es hueco. Ok, y tiene una carga de más 12 coulombs.
Entonces, bueno, es conductor, entonces como es conductor, la carga se va a ir al borde externo, ¿verdad? Entonces, va a tener más 12 coulombs acá en el borde externo. Ok, entonces, luego que se coloca una carga puntual de más 5 coulombs, ok, entonces acá en la cavidad vamos a poner una carga de más 5. Más 5. Ok, aquí afuera había un más 12. Vamos a poner 12. Ok. Ahora, explique brevemente cuál será la carga en la superficie interna del conductor, cuál será la carga en la superficie externa del conductor, cuál es la carga total contenida en el conductor. Ok, entonces vamos a ver lo que va a pasar acá es que... Momento, ok. Lo que va a pasar acá es que esta carga de más 5 coulombs que se puso en el centro va a inducir una carga negativa en este borde interno. ¿Por qué? Porque este es un conductor. Porque en el conductor las cargas se mueven libremente. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo una carga positiva en el centro? Di que va a traer las cargas negativas que hay en el conductor, porque las cargas se pueden mover libremente. Y las va a traer a este borde. ¿Y cuánto va a traer? Lo suficiente para equilibrar la carga, o sea, los mismos 5 coulombs, pero negativo. Eso es lo que va a traer. No va a traer ni más ni menos. Porque si tuviera 6, entonces no se va a equilibrar, o sea, la fuerza va a seguir teniendo todavía suficiente fuerza para traer más carga, ¿no ven? Si fuera 6. O si fuera 4, entonces va a traer 4, ¿no ven? O sea, va a traer lo mismo que la fuerza que tiene, por decirlo así. Entonces, eso es lo que va a pasar en el borde interno, se van a venir menos 5. Pero ahora, recordemos que el conductor tenía 12. Pero si ahora en el borde interno se vino 5, ¿qué va a pasar? Que para equilibrar eso, en el borde externo tienen que sumarse 5. ¿No ven? O sea, si aquí se vino 5, entonces en el borde externo yo tengo que sumar 5. Entonces ahora en el borde externo, porque el conductor, a fin de cuentas, tiene que seguir teniendo 12 en neto, digamos. Entonces si aquí sumamos 5, bueno, aquí va a quedar 17. Entonces en el borde externo queda 17 y en el borde interno menos 5. Entonces, ¿cuál va a ser el neto? 17 menos 5. Si yo hago 17 menos 5, va a quedar 12, que es lo que tenía inicialmente. Es decir, el conductor no ganó ni perdió carga nunca, o sea, nunca se tocó ni nada. Entonces va a seguir teniendo 12, solo que su distribución va a cambiar. ¿Lo ven? Entonces, las preguntas eran, ¿cuál será la carga en la superficie interna del conductor? En la superficie interna ya vemos que va a ser menos 5. En la superficie externa va a quedar 17. Y la total contenida en el conductor va a seguir siendo 12, la misma que del inicio. Ok, vamos con el ejercicio 3. Dice, la ley de Gauss nos permite calcular el campo eléctrico para una distribución de carga conocida. ¿Cuál de los siguientes enunciados debe necesariamente cumplirse para emplear este método de forma útil? La distribución de carga debe ser uniforme. No necesariamente, ¿verdad? Como vimos antes. Eh, bueno, en un conductor no se distribuye uniformemente, se distribuye los bordes. Entonces, no se distribuye uniformemente. Igual, más adelante van a dar ejemplos en los que la carga no se distribuye uniformemente. Igual se puede usar la ley de Gauss. Luego, la distribución de carga debe estar en un conductor. Tampoco, ¿verdad? O sea, no necesariamente tiene que ser un conductor. Puede ser un aislante como cargado. Luego, la distribución de carga debe ser esférica o cilíndrica. Tampoco, como decía antes, mientras haya simetría, puede ser cualquier forma la distribución de carga. O sea, mientras se pueda resolver la integral, la distribución de carga puede tener cualquier forma. Luego, la distribución de carga debe tener una geometría que permita establecer una hipótesis sobre la simetría de la magnitud de su campo eléctrico. Ok, entonces esa es
bueno, la que quedaba y la correcta, que es lo que hemos estado diciendo. Ok, entonces vamos con el 4, que es un problema práctico. Dice, una carga positiva Q está distribuida de manera uniforme sobre cada uno de dos volúmenes esféricos con radio R. Una esfera de carga está centrada en el origen y la otra en 2R. Encuentre la magnitud y dirección del campo eléctrico neto debido a estas dos distribuciones de carga en los siguientes puntos. 0, 0, R medio 0. Ok, 0, 0 está acá. R medio 0 está acá. R0 está acá. 2R0 está acá. Y 0, 2R está como por acá. Ok, analizamos otra vez lo que dice el enunciado. Dice, la carga Q, o sea, cada uno tiene una carga Q. Esta esfera azul tiene una carga Q y esa esfera roja tiene una carga Q. Y está distribuido de manera uniforme. Sí, entonces uniformemente está distribuido por por todo el volumen. Sobre cada uno de dos volúmenes esféricos con radio R. Ok, una está en R y otra está en 2R. Listo, eso es lo que sabemos. Ahora, bueno, antes de comenzar a resolver el ejercicio, vamos a recordar qué pasaba cuando teníamos una esfera con distribución de carga uniforme. Entonces, la ley de Gauss para una esfera con distribución uniforme de carga. Si la distribución es uniforme, significa que obviamente no va a ser conductora, porque si fuera conductora, sería el borde como vimos antes. Entonces, es esta misma situación que vimos antes. Entonces, va a pasar este caso. Entonces, ya sabemos que, adentro va a depender de la carga que encierre la superficie gaussiana, porque entre más carga encierre, más campo va a haber, ¿verdad? Y si es como se ve en la gráfica, va a ir aumentando conforme aumente el radio y aumente la carga que encierre. Y apenas sale del borde, va a ir disminuyendo, ¿verdad? Ahora, esta fórmula que está acá es la ley de Gauss, que es, si recuerdan, es el campo eléctrico por el diferencial de área. Va a ser igual a la carga encerrada entre opción sub 0. Esta es la ley de Gauss. Ahora, ¿qué pasa en este caso, en la esfera? Va a ser, vamos a ver, el diferencial de área. Ok, vamos a ver cómo explico. Ok, bueno, el campo eléctrico primero sale la integral, ¿sí? Porque es constante en todos los puntos de la superficie gaussiana. ¿Lo ven? Entonces puede salir de la integral. Ahora, bueno, considerar eso. La fórmula, la ley de Gauss, es el campo eléctrico que viene acá, es la magnitud justo en el borde de la superficie gaussiana, ¿sí? Esta magnitud de campo eléctrico es la que la que va a estar en el borde de la superficie gaussiana. Eso para que lo tengan en cuenta. Luego, ya sacamos el campo eléctrico de la integral. Ahora, nos queda la integral de dA. Bueno, había un producto punto. Bueno, es que aquí lo resumí, pero era E, campo eléctrico, producto punto, diferencial de área. Ahora, el producto punto era el coseno del ángulo entre ellos dos. ¿Qué va a pasar en una esfera? En una esfera, el campo eléctrico, voy a bajarlo. Vamos, el campo eléctrico va a ser siempre lo de la esfera. Y el vector normal de una esfera también va a ser radial a la esfera. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué va a pasar con el coseno de esos dos vectores? Que el ángulo entre ellos es 0. Entonces, el coseno de 0 es 1. Por eso es que el coseno de acá se quitó. ¿Lo ven? O el producto punto se quitó porque el ángulo, si cogemos cualquier, no sé, punto de la esfera, siempre va a ser radial. ¿Lo ven? El campo eléctrico y el vector área van a tener siempre la misma dirección. Entonces, el vector normal de área. Si no recuerdan que es un vector normal de área, lo pueden buscar en Google. Y entonces ponen como vector normal del área de una esfera, o así. Entonces ahí aparece el dibujillo, tal vez recuerden eso. Entonces, sí, en una esfera, el vector normal siempre es perpendicular a la superficie
Veamos cómo les digo. Como si tenemos una lámina, digamos, el vector normal va a ser así, perpendicular. Si tenemos, no sé, eso lo que quiero decir es que siempre va a ser perpendicular a la superficie, el vector normal de área. Y bueno, entonces, bueno, ya sabemos que ese producto punto va a quedar 1. Entonces por eso queda E por dA. Y al final me va a quedar solo la integral de dA, porque ya sabemos que E sale. Ahora, la integral del diferencial de área, que va a ser d el área. Entonces al final, por simetría, porque estamos trabajando con una superficie gaussiana que es esférica, el diferencial de área va a quedar como área. Entonces al final me va a quedar campo eléctrico por área igual a carga encerrada entre epsilon sub 0. Si mandamos el área a dividir, nos va a quedar esta expresión de acá, que va a ser que el campo eléctrico va a ser igual a la carga encerrada entre área por epsilon sub 0. ¿Sí? Este es el caso, solo el caso en el que tenemos una superficie gaussiana que es una esfera, que se cumple esta simetría. ¿Sí? Y bueno, no sé si para todas las esferas o sea, no sé si me está yendo alguna excepción, pero lo que recuerdo sí, para todas superficies tiene que ser una esfera. Sí, bueno, no me haga caso, pero que no sé si se me da alguna excepción. Pero yo creo que sí, yo creo que sí. Luego, entonces, el área de la esfera, esta área que está acá, es el área de la superficie gaussiana. Recuerden eso, no es el área de la esfera cargada, es el área de la superficie gaussiana. Entonces, esa área de la superficie gaussiana es 4pi por el r minúscula al cuadrado. El r minúscula es el radio de la superficie gaussiana, como ven acá. Acá la superficie gaussiana es más pequeña que la esfera, entonces sale adentro eh, de la esfera. Pero vamos, si pudiéramos tener una superficie gaussiana, cambiar el color, podemos tener una superficie gaussiana, no sé, aquí externa. ¿Lo ven? Esto podría ser una superficie gaussiana. Sí, entonces este R minúscula ya va a ser más grande que el R del tamaño del conductor, digo, de la esfera cargada. Sí, entonces, como por eso lo puse acá, que este R es el radio de la superficie gaussiana. Ok, entonces ya sabiendo esta expresión, como la ley de Gauss nos llevó a esto, para este caso, de estas esferas, de este problema, entonces vamos a partir de acá para el resto de los cálculos. Entonces, vamos a ver. Bueno, el primer caso, en 0, 0, o sea, en un punto acá. Eh, bueno, lo más fácil es dividir el problema por, por superposición. Superposición quiere decir calcular primero el campo que produce una esfera, después el campo que produce la otra esfera y después sumar los dos. ¿Sí? Entonces, el campo que produce la esfera azul, ¿qué va a ser acá? 0. ¿Por qué? Porque la carga encerrada va a ser 0. ¿Sí? Es decir, un momento. Estamos acá, ¿verdad? En el puro centro. Si hacemos una superficie gaussiana acá que encierre carga, tiene que ser un punto. Hacer una superficie gaussiana en un punto, o sea, no va a poder encerrar carga. Entonces, la carga encerrada va a ser 0, por lo tanto, el campo va a ser 0. ¿Por qué? Porque la fórmula era esta, carga encerrada. Entonces, si la carga encerrada es 0, ¿qué pasa? El campo queda 0. Recuerden esta expresión. Entonces, ahora veamos el campo que produce la esfera roja. El campo que produce la esfera roja va a ser, ahora tenemos que hacer una superficie gaussiana que tenga este radio, que llegue a ese punto. ¿No ven? Entonces nuestra superficie gaussiana va a ser una esfera que toque ese punto. Bueno, imaginen que esto es una esfera. Sí, entonces nuestra superficie gaussiana va a ser esta, que está acá, en verde. Entonces, la fórmula era carga encerrada entre 4pi r de la superficie gaussiana cuadrada por epsilon sub 0. Entonces, carga encerrada, que va a ser Q, entre epsilon sub 0 por 4pi por el R de la superficie gaussiana. ¿Cuál va a ser el R de la superficie gaussiana? O sea, ¿cuánto hay de acá a acá?
2R. Entonces por eso ponemos 2R al cuadrado. Y la dirección la ponemos intuitivamente, digamos. Si ya sabemos que... Ah, bueno, ya sabemos que es radial, perdón. Entonces, bueno, también se puede hacer intuitivamente. Ya sabemos que aquí, en este punto, y como la carga es positiva, la dirección del campo va a ser radial hacia afuera de la superficie. Entonces, por eso va a ser menos I. Ahora, entonces el campo neto, ¿cuál va a ser? 0 más esto. Entonces va a quedar esto de acá. Ese es el campo sobre el punto 0, 0. Ahora, en el remedio es como 0. Entonces primero calculamos el campo por la esfera azul. Entonces el campo, bueno, voy a borrar lo que puse acá. Ay, no. Pude entender. Ok. Vámonos, pues. Ok, bueno. Entonces, la esfera azul, y estamos en el remedio es como 0. O sea, estamos en este punto de acá. Ahora, el remedio es como 0. Bueno, por la esfera azul. Entonces tenemos que hacer una superficie gaussiana que encierre acá. Esto lo ven. Fue puña. Me quedo feo, pero bueno, esa es la idea. Esa es la superficie gaussiana. ¿Qué vamos a hacer para la esfera azul? Entonces, ¿qué va a encerrar? La carga que va a encerrar no va a ser Q, porque Q es si estuviéramos encerrando toda la esfera azul, pero no estamos encerrando toda la esfera azul. Lo que estamos encerrando es una parte de la esfera azul. Entonces, tenemos que calcular la carga encerrada. Eso lo hacemos con esa integral de acá. Carga encerrada va a ser igual a la integral de 0 a R medios de ρ por dv. ¿Qué es ρ? ρ es lo que vimos la semana pasada, que no sé si recuerdan, que era distribución volumétrica de carga. Está en la presentación de la semana pasada, para que, por si no recuerdan, que era ρ era carga entre volumen. Recuerdan la densidad superficial de carga, densidad lineal de carga, densidad volumétrica de carga. Entonces, como tenemos un volumen, entonces va a ser Q entre V. Ahora, la forma diferencial de esto es ρ es igual a dQ entre dV. Entonces, si queremos sacar dQ, ¿cuál va a ser un diferencial de carga? Va a ser ρ por dV. ¿Sí? Es la forma diferencial. Entonces, eh, este ρ, perdón, ok, no lo vamos a ocupar así. Sí, sí, no, bueno, no lo escribí. Esto es para otro ejercicio. Esto se usa. Ah, no, mentira. Sí se ocupa, perdón. Es que se usan las dos. Vamos a ver, es que hay que tener cuidado. La carga encerrada es esto, ρ por dv. Pero esta integral salió de esta fórmula. Si tenemos que el diferencial de carga es ρ por dv, ¿qué va a ser la carga? La integral de ρ por dv. Ok, entonces esta fórmula que saca carga encerrada es igual a la integral de ρ por dv, salió de esto. ¿Sí? Ahora, este ρ que está acá, y acá la cambian por Q por V. ¿Lo ven? Entonces, este Q entre V es este que sale de acá. ¿Ves? Entonces, se usan estas dos expresiones. La forma cuando la densidad es uniforme. Bueno, esto solo se usa porque la densidad es uniforme, ¿verdad? Aquí es la densidad de la esfera, la densidad de carga de la esfera. Entonces, como la densidad, en el inicio dicen que tenemos una distribución uniforme de carga, entonces ρ va a ser constante. ¿Qué significa que ρ sea constante? Que va a ser el mismo para toda la esfera. ¿Qué significa eso? Que lo podemos calcular con esta expresión por toda la carga, que es toda la carga entre todo el volumen.
Si agarramos toda la carga de la esfera y lo dimos entre todo el volumen, nos va a dar una densidad que va a ser la misma en todo el volumen de la esfera. Entonces, por eso podemos cambiarlo acá por esta expresión. Ahora, el diferencial de volumen va a ser esto que está acá. 4pi r cuadrado por dr. ¿Por qué eso? Porque va a ser área por dr. ¿No ven? Entonces, 4pi r cuadrado, ¿qué es? El área de una esfera. Entonces tenemos el área de una esfera. ¿Y qué pasa si esa área de la esfera la multiplicamos por un dr, un diferencial de radio, que sería un grosor? Entonces, si agarramos esa diferencia, esta esfera, este 4pi al cuadrado, le multiplicamos por un dr, ya vamos añadiendo volumen a este cascarón, ¿no? Entonces, y después integramos todo esto. Si lo multiplicamos por, lo integramos por todo el dr, desde 0 hasta r medios, ¿qué va a pasar? Que vamos a hacer la integral del volumen de 0 a r medios, ¿no ven? Otra forma de verlo es que el dv es área por dr, ¿verdad? Y área es 4pi r cuadrado por dr. Sí, y eso es lo que pusimos acá. Ahora, si resolvemos esta integral, nos va a quedar q entre 8. Igual no es una integral difícil de resolver. Si ven, todo va a salir, solo me va a quedar un r cuadrado. Entonces va a quedar la integral de r cuadrado, que va a ser r a la 3 entre 3, y evalúan de r medios y simplifican y va a quedar esto, q entre 8. Entonces, ¿qué significa? Que la carga encerrada que está encerrando esta esfera acá a r medios, ¿cuánto va a ser? 1/8 de q, ¿lo ven? Q entre 8. Entonces, ya sabemos cuánto es la carga encerrada de esta superficie gaussiana. Entonces, calculamos el campo, que va a ser carga encerrada, que es q octavos, entre epsilon sub 0 por 4pi por el radio de la superficie gaussiana, que en este caso es r medios al cuadrado. ¿En qué dirección? En y, porque estamos en este punto acá. Entonces, como es radial hacia afuera, la dirección que llevaría sería para acá a la derecha, ¿verdad? La que produce la esfera azul, estamos fusionando la esfera azul. Ahora, entonces ya sabemos el campo eléctrico que produce la esfera azul. Ahora vamos con la esfera roja. Voy a borrar lo que hizo el azul. Ok, entonces la roja. Ahora tenemos que hacer una superficie gaussiana que esté acá, R medios. Listo. Entonces, vamos a ver. Es igual, la carga encerrada va a ser toda Q. Entonces, por eso ponemos Q. ¿Sí? Epsilon sub 0, 4pi. ¿Y el radio cuál va a ser? 3 R medios. El radio que hay de aquí a este punto va a ser R más R medios, que es 3 R medios. Y la dirección va a ser en menos I. Vale. Entonces al final sumamos estas dos expresiones de campo, el que produce la esfera azul y la esfera roja, y nos queda esta expresión de acá. Listo, ahora vamos con, ok, los puntos R,0. R,0 queda acá. Entonces el campo que produce la esfera azul, bueno, las superficies gaussianas serían estas. La superficie gaussiana para la esfera azul sería una superficie que va a tener el mismo radio que la esfera. Bueno, se imaginan que es del mismo radio. Ok, bueno. Y entonces el campo por la esfera azul va a ser carga encerrada, que va a ser Q, porque está encerrando toda la esfera, aunque esté en el puro borde y la está encerrando toda. Entonces la carga encerrada va a ser Q entre epsilon 0 por 4pi por, en este caso, el R de la superficie gaussiana va a ser el mismo R de la esfera. Entonces por eso queda R al cuadrado en dirección Y. Ahora, el campo que produce la esfera roja va a ser primero tenemos que hacer la superficie gaussiana en el punto que queremos calcular el campo.
Entonces hacemos esa superficie gaussiana, para la esfera roja, puña, me pasen. Ok. Bueno, ya saben cómo es la historia. Entonces imaginen la esfera de la superficie gaussiana, ¿verdad? Con este radio. Y va a ser igual, la misma magnitud que antes, ¿ves? Es la misma fórmula, la misma expresión, porque va a tener, porque estás hablando de la misma carga y el radio va a ser el mismo, pero ahora va a ser en dirección menos i. Entonces al final, ¿qué pasa si sumamos estas expresiones? Nos va a quedar que el que producía la esfera azul va a quedar así en i, y el que produce la esfera roja va a ser así en menos i. Entonces al final se van a cancelar y el campo acá, justo en medio de las esferas, va a ser cero. ¿No ven? Entonces, sí. Ahora nos falta un punto nada más, creo que es el de 0,2R. ¿Qué sería un punto acá arriba? Como acá, digamos. Entonces, vamos a ver la esfera azul. La esfera azul habría que hacer una superficie gaussiana que tenga este radio de 2R. Ok, entonces esta es la superficie gaussiana para el cálculo del campo eléctrico de la esfera azul. Entonces, la fórmula sería carga encerrada, o sea, estamos encerrando toda la esfera azul, entonces sería Q entre epsilon sub 0 por 4pi por el radio de la superficie gaussiana, que es 2R. De acá a acá hay 2R. En dirección J. ¿Sí? Ahora, vamos con la esfera roja. Para la esfera roja, bueno, el punto estaba por acá. Para la esfera roja tenemos que hacer una superficie gaussiana con este radio. Ok, no sé por dónde. Bueno, me quedó pero horrible. No, lo hago otra vez. Bueno, ahí se la imagino. El radio sería este de acá. Ok, listo, lo ven. Entonces, este radio es la distancia que hay entre el centro de la esfera y el punto donde queramos calcular el campo. Entonces, sería la carga encerrada, estamos encerrando toda la esfera roja, entonces sería Q entre epsilon sub 0 por 4pi y este R raíz de 8 es este radio que está acá. Si no me creen, ahí lo calculan, ahí sale con trigonometría. Porque sabemos que este radio mide 2R y este mide 2R. Entonces, si hacemos Pitágoras con eso, es 2R cuadrado más 2R cuadrado sería, bueno, al final, al final queda esto, R raíz de 8. Ajá, quedaría 8R cuadrado. Entonces al final sale el R cuadrado y queda el raíz de 8. Entonces, ese es el radio de la superficie gaussiana, que ponemos acá R raíz de 8 cuadrado. En dirección, ojo acá la dirección, porque no está ni en I ni J. Vean que la dirección es esta, ¿sí? Tiene componentes en I, ¿no? En I y en J, esta dirección. Entonces, esa dirección la ponemos acá. Este es el R radial, este R que está acá. ¿No ven? Este vector unitario es este que está acá. Entonces, esto lo sacamos vamos a ver, con este R que está acá, vamos a ver, este R que sale del punto, o sea, del centro de la esfera al punto de la superficie gaussiana, es un vector, ¿lo ven? Este vector. Para ese vector, lo que nos importa es la magnitud, digo la dirección, porque si sacamos la dirección, es este R que está acá, el vector unitario. Entonces, ¿cómo sacamos la dirección de un vector?
agarramos el vector y lo dividimos entre su magnitud. ¿No ven? Entonces, ya sabemos que este R vector que está acá es este R vector. Voy a poner otro color. Este R vector que está acá. Entonces, si agarramos este vector y lo dividimos entre su magnitud, nos va a quedar esta expresión de acá. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos 2R en I, o sea, 2R en menos I y 2R en J. ¿Saben? Y eso lo dividimos entre R raíz de 8, que es la magnitud. Entonces al final nos va a quedar 2R entre R raíz de 8 y eso nos va a quedar el R y nos va a quedar 2 entre raíz de 8 en menos I y 2 raíz de 8 entre raíz de 8 en J. Ok, entonces este vector unitario lo multiplicamos por esta magnitud que nos dio antes y este va a ser el campo eléctrico que produce la esfera roja. Entonces el campo neto, ¿cuál va a ser? La suma de los dos. Y nos va a quedar esa expresión de acá. Ok, entonces creo que ese era el último ejercicio. Ajá. Entonces, bueno. Pues sí, esta tutoría ya se empieza a ver, no sé, tal vez temas que son un poco más difíciles de ver a la primera, podría decir. Entonces, para que recuerden anotar sus dudas y las resolvemos al inicio de la siguiente sesión. Sí, entonces, bueno, terminar de grabar y eso sería. Hasta luego.